Bueno, en la clase pasada habíamos dicho, se dio un puntapié de lo que era la fisión y demás, así que nos pareció correcto hablar de lo que es la radiactividad, los diferentes tipos de radiaciones. Como introducción decimos que el núcleo de átomos está compuesto de protones y neutrones, ¿sí? Después tenemos los electrones orbitando. El número de protones es el que caracteriza a los elementos, ¿sí? Ahora, si con ese número de protones cambiamos la cantidad de neutrones, vamos a obtener lo que son los isótopos, ¿sí? Que hay una relación entre protones y neutrones que nos termina dando la característica de estabilidad. Puede ser estable o inestable ese isótopo, ¿sí? Estos últimos, ante algún estímulo, se transforman o se desintegran emitiendo alguno de estos tipos de radiación, ¿sí? Tenemos lo que es la radiación alfa, que se emiten 2 protones y 2 neutrones. Es una radiación muy energética, pero con poco alcance, o sea, tiene poca penetración de materiales, o lo que es lo mismo de decir, son absorbidos fácilmente, ¿sí? Por lo que el blindaje ante este tipo de radiación, un hoja de papel basta. Provienen de elementos pesados, como son los elementos de uranio, el isótopo, perdón, como son los isótopos del uranio, el plutonio, el radio. No son mortales, no son mortales por el hecho de que tienen poco alcance, salvo la inhalación, como lo que pasó con, debe haber más casos, ¿no es cierto? Pero Marie Curie trabajó tanto tiempo con el radio, ¿dónde está el radio? Ah, no lo puse, bueno, trabajó tanto tiempo con el radio sin saber que era tóxico a las grandes exposiciones y bueno, terminó falleciendo por esa causa. Aplicaciones más allá de la nuclear, aplicaciones médicas, generalmente se tratan cáncer porque al ser tan energéticos y con poco alcance no son abrasivos, sino que tienen una aplicación puntual, digamos. Después tenemos las radiaciones beta. Las radiaciones beta se emiten electrones, son menos energéticas, pero tienen menos energéticas que las alfa, pero tienen mayor alcance. El blindaje, una chapa delgada, el blindaje un poco más, pero no tanto, que las alfa. Y como aplicaciones tenemos contra el cáncer, siempre médicas, contra el cáncer se utiliza el estroncio 90. O sea, el estroncio 90 en la desintegración emite radiación beta, ¿cierto? En la industria se suele usar como control de calidad que básicamente se usa para controlar el grosor de materiales. Y la iluminación, hay un tipo de iluminación que tiene tritio y fósforo. El tritio está almacenado en una especie de cápsula, son como barritas que las quebras y bueno, se rompe esa cápsula de tritio, choca con el fósforo y emite la luz. Es similar a lo que son las barritas en los boliches, digamos, no son esas, pero para que se hagan una idea, esas barritas luminiscencias del boliche, bueno, más o menos. ¿Qué más? Después tenemos la radiación gamma, ¿sí? La radiación gamma es la más complicada, la más peligrosa para el ser humano. Emite ondas en forma
electromagnética, por lo tanto atraviesa muchos materiales, tiene mucho alcance. El blindaje hay que estudiarlo, es según el caso. Generalmente se usa plomo, pero bueno, depende. El peligro de esto radica en que como atraviesa todo el tejido, todo el cuerpo humano, o lo que sea, produce eh, muerte celular, quemaduras, mutaciones genéticas, esto es muy importante, e incluso la muerte, que en realidad la muerte no sería lo peor sería las mutaciones, ¿sí? Mati, Sí, Leo, decime. ¿puedo hacer una consulta? En estos casos es que se usan pastillas de yodo, ¿se le dan? ¿Puede ser? Puede ser que hayas visto vos en la serie de Chernobyl o lo sabés de otro lado. Las Un poco de pastillas, aquello. con los chicos justo, yo la vi en la serie y me puse a investigar y parece que ante la explosión, lo voy a asociar a Chernobyl, ¿sí? Ante la explosión esa de la central, se libera uno de los isótopos del yodo, ¿sí? Y leímos con los chicos que el cuerpo humano necesita de otro de los isótopos del yodo para la tiroide, o sea, la tiroide de todos, que todos tenemos, necesita yodo. Ahora, si vos estás expuesto a ese yodo que es radiactivo, eh, digamos, que hace mal el cuerpo. Entonces Mati, lo que se hace con esa pastilla es saturar el cuerpo, es saturar la tiroide con yodo que no es radiactivo, ¿se entiende? Mati, Sí. Sí, decime. en Fukushima, cuando hablamos después de los accidentes, a la población, después de lo que pasó, también se le daba a toda la población cercana, se le recomendaba la ingesta de yodo para justamente para neutralizar esto, Claro, esta radiactividad, digamos. sí señor, sí señor, es como un filtro. Bueno, y ahora, Mati, ¿y en caso del plomo, en qué caso se utiliza? ¿Puede ser el que se plomo, utiliza en la ropa? el plomo hay que usarlo justamente para mitigar, o no, perdón, hay que usarlo como blindaje ante cualquier elemento que emita radiación gamma, ¿sí? Es Pero una, hay que estudiarlo, sí, decime Juli. el plomo Leo, es una forma de blindaje, una forma de protección, digamos, por la densidad del material, evita que la radiación sea tan penetrante. En las centrales nucleares principalmente se utilizan mucho las capas gruesas de hormigón y en algunos casos también el plomo para evitar, digamos, la radiación al exterior. Exactamente. Bueno, y ahora siguen un par de imágenes que no quiero que piensen que es burlista, solo que nos pareció que no daba para poner imágenes tan chocantes como son las mutaciones humanas, ¿sí? Es un tema complicado, pero existe. Tenemos cómo influye en la fauna, las deformaciones, en la flora, el color rojizo ese, justamente se llama el bosque rojo. eh, el bosque rojo se llama, nada más. Bueno, eso nomás. ¿Hay alguna duda? Bien. No, Eh, era como, perdón Juli, sí, como comentario de que para decir el plomo en los reactores, como, o sea, los médicos cuando hacen radiografía usan delantales de plomo, que es como más visible antes de ver un reactor, digamos. O sea, si bien se usa, es como más normal verlo ahí, en los delantales de plomo para radiografía. exactamente, exactamente. Es una forma de blindaje, digamos, de protección. Y es finito ese grosor, eso que pesa. Bien,
Bueno, vamos a hablar un poquito de causas y efectos de las radiaciones ionizantes, y antes que eso cabe hacer una distinción entre dos tipos de radiación: la radiación natural o de fondo y la radiación artificial. ¿Qué estaría haciendo esta radiación natural? La radiación natural es básicamente un tipo de radiación al que todo ser humano está expuesto por el simple hecho de vivir en este planeta, digamos. Y se la denomina natural o de fondo porque es una radiación que proviene de distintas fuentes naturales eh, que afectan a absolutamente toda la población. Por ejemplo, eh, uno de los mayores factores que influyen en esta radiación natural son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son simplemente partículas que vienen del exterior del planeta, que ingresan partículas subatómicas, digamos, que ingresan con mucha energía y, bueno, producen este tipo de radiación. Otra de las contribuciones, digamos, de los elementos que contribuyen a esta radiación natural es la propia radiación contenida en los elementos de la corteza terrestre. Muchos de ellos incluso usados como materiales de construcción. Entonces estamos hablando de que los mismos edificios tienen un cierto nivel de radiación natural que afecta obviamente a la salud de las personas. Y otra de las contribuciones, digamos, de esta radiación natural son simplemente los mismos componentes radiactivos que están presentes en el cuerpo humano. Por ejemplo, el potasio 40 y el carbono 14, que son dos isótopos de estos dos materiales que tienen cierto nivel de radiactividad. Esta radiación natural constituye la mayor parte, el mayor porcentaje de radiación que absorben las personas en promedio a lo largo de su vida. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, parece largo el nombre, UNCEAR, está acá, bueno, José Mati está ahí en el segundo punto, estima que la dosis debida a las fuentes naturales, es decir, esta radiación de fondo, nos da un valor promedio mundial anual de 2,4 milisievert, que el sievert es una unidad de medida de la radiación. Ya más adelante van a hablar más en detenimiento mis compañeros de esta unidad y de qué representa. La dosis de la radiación natural o de fondo es variable y depende de algunos factores, como por ejemplo, y el más importante es la altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque la atmósfera sirve como un filtro para las radiaciones, para los rayos cósmicos, digamos, la radiación de los rayos cósmicos, y es el que mayor aporte tiene en esta radiación de fondo. Por lo tanto, a mayor altitud, mayor exposición, porque tenemos menor capa de atmósfera que nos protege. Otro de los factores, digamos, que afectan esta radiación natural es el contenido de material radiactivo en el suelo o en los materiales de construcción utilizados, por lo mismo que hablamos hace un rato. Y otro de los puntos es, bueno, obviamente la evolución tecnológica. Muchas de las actividades que va realizando el hombre a lo largo de su vida favorecen a esta radiación natural, digamos, que se absorbe. Acá vemos un pequeño gráfico de torta de los aportes, digamos, de los distintos elementos a lo que es la radiación natural. Vemos que los rayos cósmicos tienen un 0,37, potasio y, bueno, radón son dos elementos de la tabla periódica, y, bueno, hay otros elementos. Sí, Mati. Bien, el otro componente es la radiación artificial. Hablamos recién de lo que es la radiación natural, es una radiación a la que todo ser humano está expuesto, en mayor o menor medida, de acuerdo a su ubicación, digamos, en el planeta, pero todo el mundo está expuesto. Ahora, la radiación artificial es aquella que tiene su origen en las actividades del hombre. Actividades como principalmente medicina, por ejemplo, el uso de rayos X, como decía Nico Barrionuevo recién, que decimos, bueno, si son tan inofensivos, ¿por qué el médico se pone con un chaleco de plomo cuando se van a hacer el tema de los rayos X? Actividades como, bueno, en la medicina, en la industria, o, bueno, también en la producción eléctrica.
estamos hablando justamente de las centrales nucleares, generan cierto nivel de radiactividad que le llamamos radiación artificial. Y no solamente las actividades en sí, sino los residuos que generan, que este sería el principal problema, también generan esta radiación. Vemos que la mayor contribución, bueno, en ese gráfico no se nota mucho, pero más adelante hay otro gráfico de torta, y que la mayor contribución la tienen justamente la medicina, los rayos X. Vemos también, ya pasamos la filmina, pero si nosotros analizamos la contribución que tienen las centrales nucleares y la producción de energía nuclear en esta radiación artificial, vemos que es casi ínfima en comparación con las otras fuentes de radiación que se tienen. Es la que en porcentaje, digamos, menor aporta a lo que es la radiación que recibe en promedio una persona. Y como último punto, cabe destacar que de esta radiación artificial, del estudio que se ha realizado a lo largo de varios años, de la importancia que se le da, se han avanzado mucho en las técnicas y los métodos de protección, principalmente de las personas en la actividad y en el tratamiento y almacenaje de los residuos. Vamos a ver más adelante que los residuos radioactivos, lo peor que tienen es que no se pueden desechar, sino que simplemente se tienen que almacenar. Pasa Mati. Bueno, acá vemos en este gráfico de torta la contribución. Esto sería la radiación promedio que recibiría una persona anualmente. Y vemos cómo el fondo natural, esta radiación natural, contribuye en la mayor parte. El gráfico de abajo a la derecha no se corresponde con el gráfico grande porque, como dijimos anteriormente, la medición de radiación natural depende de la ubicación de la persona en el planeta y distintos factores. Pero sí hay una coincidencia entre ambos gráficos en que el mayor porcentaje lo da la radiación natural, la radiación de fondo. Estos 2.4 milisieverts de los que hablamos recién. Ahora, el restante porcentaje de la torta lo da la radiación artificial, de la que veíamos que es la causada por el hombre. El segundo mayor porcentaje lo tienen, como dijimos anteriormente, el diagnóstico médico. Vemos que tiene bastante preponderancia en lo que es la radiación artificial. Y, en menor medida, lo que serían las pruebas nucleares. Profesional se refiere al uso industrial y otras aplicaciones. Y vemos que lo que más nos importa a nosotros, el poquísimo aporte que tiene lo que es la producción de energía nucleoeléctrica, la energía nuclear. Esto debido a que, ya vamos a ver más adelante, pero los procesos donde se involucra el tema de la radiación y los procesos nucleares están súper controlados y las centrales están diseñadas absolutamente todas con todas las condiciones de seguridad y el tratamiento de los residuos está completamente controlado. Por eso es que el menor aporte lo tienen justamente las centrales nucleares. El resto de las actividades está tal vez menos regulada y tal vez, es por esto que tenemos mayor aporte de las otras actividades que en el caso de lo que es la energía nuclear. Y este cuadro es simplemente comparativo, no le vamos a dar mucha importancia, pero compara lo que sería el aporte de las distintas fuentes en comparación a lo que sería la radiación recibida por el fondo natural. Simplemente vamos a tocar el punto de la energía nucleoeléctrica que vemos que tiene un muy bajo porcentaje en comparación con todas las otras fuentes. Sigue ahora mi compañero. Buenas tardes. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los efectos que tienen sobre la salud las radiaciones ionizantes. Como introducción, elegimos decir de que nosotros no nos vamos a centrar en todo lo que es la biología ni nada de eso, de lo que producen las radiaciones sobre el cuerpo humano, sino más bien hacer un análisis de la gravedad que tiene sobre la salud, para que después cuando analicemos todo lo que son la gestión de los desechos, que ahí lo representamos mediante ese tacho, entendamos el porqué de la gestión de los desechos y el porqué del destino de los desechos y manejo,
por la gravedad que tiene sobre la salud de los seres vivos. ¿Pasa, Mati? Bueno, para empezar, acá tenemos dos teorías, que las dos teorías demuestran cómo afectan las radiaciones ionizantes a la salud tanto de humanos como de animales, pero nosotros nos centramos principalmente en los seres humanos y afecta principalmente a los seres humanos directamente o indirectamente, de acuerdo a la teoría de acción directa o la teoría de acción indirecta. El principal organismo que afecta es la célula, ya que la célula es la unidad funcional de los seres vivos, y lo que dice la teoría de acción directa es que las radiaciones ionizantes, el efecto que producen sobre las células, el daño recibido que tienen las células, el más importante es sobre el ADN. Y la gravedad que tiene sobre las células va a ser dependiendo del daño que le haga la radiación ionizante a la célula. Ese daño puede ser reversible o irreversible. Si el daño es irreversible, o sea que la célula no se puede reparar a sí misma, el ADN queda dañado permanentemente y por lo tanto esa célula no se va a poder reproducir y queda, digamos, dañada permanentemente. En cambio, si el daño es reparable y por lo tanto la célula puede repararse a sí misma, el ADN se va a ver modificado, es decir, va a estar reparado, pero se va a ver alterado genéticamente, por lo tanto, si esa célula corresponde a células que son germinales, es decir, que tienen funciones reproductoras, toda la descendencia de esas células van a tener el ADN también alterado. Después tenemos la teoría de acción indirecta, que lo que dice es que el cuerpo humano y por lo tanto también las células están formados por el 70% de agua, por lo que los efectos ionizantes de las radiaciones van a hacer que la molécula de agua se divida en moléculas de oxidrilo, que serían el átomo de oxígeno y el hidrógeno, y en átomos separados de hidrógeno. Puede ser que se recombinen nuevamente los de oxidrilo y el hidrógeno formando nuevamente agua, o puede ser que se combinen los oxidrilos formando lo que es el H2O2, que lo que es, se denomina agua oxigenada. Y el agua oxigenada para la célula es tóxica, por lo tanto, esto va a ser terminal para la célula, es decir, las va a eliminar a las células. Vamos a la siguiente, Mati. Bueno, una vez dicho esto de cómo afecta la radiación, vamos a hablar de la clasificación de los efectos que producen las radiaciones ionizantes sobre el cuerpo. Tenemos distintas clasificaciones. En primer lugar, si son somáticas o genéticas. Si son somáticas se refiere a que el cuerpo dañado es el cuerpo que recibe la dosis. En cambio, si son genéticas, el que recibe el daño va a ser toda la descendencia del que recibió la dosis. Dentro de lo que son los efectos somáticos, tenemos los inmediatos y los tardíos. Los inmediatos se refieren a todos los efectos que se producen dentro de hasta una semana o hasta unos meses luego de la radiación, y los tardíos son los que se producen luego de unos 5 o 10 años y pueden ser hasta 40 o 50 años después de que el individuo recibió la radiación. Los inmediatos tienen la particularidad de que la gravedad del efecto es directamente proporcional a la dosis, es decir, mientras mayor sea la dosis a la que ha sido expuesto el individuo, más grave va a ser el efecto. En cambio, los tardíos no. Por lo tanto, tenemos la última clasificación que se denomina, o puede ser efectos estocásticos o no estocásticos. Los estocásticos se refieren a que no existe una relación entre el nivel de dosis y la probabilidad de efecto. En cambio, los no estocásticos sí existe una relación entre el nivel de dosis del individuo expuesto y la gravedad del efecto. Es decir, mientras mayor sea el nivel de dosis al que ha sido expuesto, más grave va a ser el efecto. Ahí tenemos un cuadrito en el que señalamos los efectos genéticos, los efectos somáticos, y arriba señalamos los efectos estocásticos y no estocásticos y ponemos unos ejemplos. Por ejemplo, para los efectos no estocásticos, que la gravedad depende de la dosis,
Tenemos, por ejemplo, anemias, caída del cabello, esterilidad, y son efectos somáticos, es decir, se producen sobre el individuo que ha recibido la radiación. En cambio, para los efectos estocásticos, que estos son aleatorios, la gravedad no va a depender de la dosis. Por lo tanto, podemos tener efectos genéticos o efectos somáticos. Para los efectos genéticos, bueno, son todo lo que van a ser anormalidades hereditarias, y para efectos somáticos puede ser, por ejemplo, carcinogénesis, que vendría a ser todo lo que es cáncer. Pasa a lo siguiente, Mati. Bueno, una vez dicho la clasificación, ahora vamos a hablar de cómo afecta esto a los órganos, cómo va a responder a los órganos. Tenemos lo que es la respuesta sistemática a las radiaciones, que vendría a ser cómo va a responder cada sistema del cuerpo, o sea, por ejemplo, sistema digestivo, sistema respiratorio, frente a una radiación recibida. Esto va a depender de los órganos que correspondan o que comprendan ese sistema. Y esos órganos están formados por tejidos, y esos tejidos están formados por células, es decir, que la respuesta va a depender finalmente de las células. Las dosis a las que son sometidas se clasifican en baja, media o alta, de acuerdo si son hasta 1 Gray, entre 1 y 10 Grays, y superior a 10 Grays para alto. Bueno, cuando se empezó todo lo que es la energía nuclear, se realizaron estudios en Francia, donde se determinó que la sensibilidad de los tejidos está dada de acuerdo a la capacidad reproductora de la célula, y se llegó al resultado de que mientras el tejido mayor capacidad de reproducción tenga, más sensible va a ser a la radiación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser directamente proporcional al índice de mitosis y la sensibilidad. Con mitosis nos referimos a todo lo que es la forma de reproducción de las células, como indica la imagen ahí abajo. Por un extremo tenemos todo lo que es el sistema hematopoyético, que produce la sangre. Por lo tanto, ese va a ser el que mayor cantidad de células que produce. Por lo tanto, ese es el más sensible. Por el otro extremo tenemos el sistema nervioso, que está formado por células adultas, entonces ese no tiene mucha reproducción de células, por lo tanto ese es el menos sensible. Bueno, son muchos los órganos del cuerpo, pero nosotros seleccionamos algunos como para hablar de cómo afecta la radiación sobre dichos tejidos. Por ejemplo, en el tejido hematopoyético, que es el más importante, es el que produce la sangre. Cuando está sometido a radiación, lo que se va a producir va a ser la disminución de la producción de glóbulos blancos. Lo que produce esta disminución de producción de glóbulos blancos va a ser de que el sistema inmunológico del cuerpo se vea disminuido. Es decir, que ese individuo va a tener menor cantidad de defensas ante infecciones o ante virus. También, además de que cuando sufra una lesión, al tener menor cantidad de glóbulos blancos, la cicatrización se va a demorar mucho más. Por lo tanto, puede sufrir hemorragia, y al sufrir hemorragia y tener baja producción de células, de células de sangre, va a producir una falta de hierro, y por lo tanto también va a producir una falta de oxígeno en el cuerpo. Por lo tanto, este es el más importante de todos. Luego mencionamos otros, como por ejemplo el sistema digestivo, en el cual el más importante es en el intestino delgado, que pasa algo parecido. Hay mucho movimiento de células ahí, en el que el intestino delgado está cubierto por células que se van descamando y van siendo reemplazadas por células nuevas. Lo que hace la radiación es que no permite que sean reemplazadas las células que se descaman por células nuevas. Entonces el intestino queda descubierto, y eso va a producir que se disminuyan las secreciones en el intestino. Después hablamos de la piel, que vamos a tener que se van a producir inflamaciones, se van a producir lo que se denomina eritemas, que vendría a ser que la piel se pone roja debido a que aumenta la cantidad de sangre. Y bueno, también podemos hablar del sistema reproductor, tanto el masculino como el femenino, donde en el masculino lo que afecta es que se disminuye la cantidad de espermatozoides que se producen. Por lo tanto, podemos hablar de que se disminuye la fertilidad. En el femenino también, con la diferencia de que en el femenino se puede producir una
una baja fertilidad que puede ser temporal, pero puede llegar a producir una esterilidad permanente. Y bueno, todo esto que hablé era la respuesta sistemática, es decir, la respuesta de cómo cada sistema del cuerpo responde a la radiación. En cuanto a la respuesta orgánica, nos referimos a cómo responde todo el conjunto del cuerpo a la radiación. Tenemos tres etapas. La primera, que se denomina prodrómica, que es desde unos minutos hasta un par de horas luego de recibir la radiación. Depende de la persona, pero se puede llegar a producir náuseas, vómitos y diarreas. Luego, seguido de esta etapa, sigue la etapa latente, que lo más común es que dure unas semanas y que no se produzca ningún tipo de síntomas, y termine finalmente en la etapa de enfermedad manifiesta, que esta puede aparecer o no de acuerdo a la clasificación que mencioné antes, sea estocástica o no estocástica, y finalice con la aparición de los síntomas de la enfermedad. Pasa al siguiente, Mati. Bueno, y acá tenemos tres tablitas de las cuales hablan, de acuerdo a la clasificación que mencioné al principio, unos estudios que hizo la ICRP, que vendría a ser el Comité Internacional de Protección Radiológica, en la publicación número 26, que menciona unos estudios que se realizó sobre cierta población. Por ejemplo, en la primera tabla dice efectos somáticos, es decir, sobre los individuos radiados, y no estocástico, es decir, que el efecto depende de la cantidad de dosis que reciben. Por ejemplo, si vemos para el órgano tejido, tenemos la piel, el tipo de daño, que son lesiones cosméticas, y ahí dice, estas lesiones no se producen para dosis menores a 50 rads, que vendría a ser como 0,5 milisieverts por año. Y ahí, bueno, de acuerdo a cada órgano, tenemos los distintos tipos de radiación y los distintos valores para cada tipo de órgano. En cambio, en la tabla de abajo tenemos los efectos somáticos estocásticos. Acá la diferencia que tenemos es que como son estocásticos, es decir, son aleatorios, no pueden aparecer o no pueden aparecer, no existe una relación entre la dosis y la gravedad. Por lo tanto, en el resultado que se halló no es la gravedad o la cantidad de radiación, sino la cantidad de población que recibió dicha lesión o dicha enfermedad. Por ejemplo, la médula ósea, que vendría a ser el más sensible de los que habíamos hablado, que lo que termina haciendo es inducción de leucemia en el tejido hematopoyético, que es el que produce la sangre. De la población que se realizó el estudio, solamente 20 surgieron con esa enfermedad, lo cual es un número bastante elevado, porque recordemos que ese era el órgano más sensible. Y bueno, de los efectos genéticos tenemos las gónadas masculinas y femeninas, que son las encargadas de la producción de todo lo que serían las células reproductoras. El resultado que arrojó fue que 200 enfermedades genéticas durante todas las... se produjeron en el resultado 200 enfermedades genéticas. Y de esas 200 enfermedades genéticas, 100 se produjeron en las dos primeras generaciones. Acá es importante mencionar de que cuando hablamos de efectos genéticos, por ahí se puede pensar de que estamos hablando de que es solamente en la primera descendencia. Y no es así, sino que cuando se altera la célula, se altera el ADN y esa célula luego se reproduce y luego se va reproduciendo y queda directamente así. Por lo tanto, toda la descendencia va a quedar afectada. No importa si es la primera, la segunda o la tercera descendencia. Pasa a la siguiente, Martín. Un minutito, vuélvanse al anterior. Sí. Vuélvanse. Fíjense, presten atención a esto porque esta es la clave del tema, ¿no? O sea, lo que produce en el ser humano, o sea, en los seres vivos. Pero especialmente nosotros nos centramos en el estudio del ser humano, hombres y mujeres. Fíjense la cantidad de cosas que obtenemos, de problemas que obtenemos de todo lo que es la exposición a la radiación nuclear, ¿no? ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista todo lo que es, digámoslo así, hay una parte de los no estocásticos, los somáticos no estocásticos, que es la piel, toda la zona de, digamos así, reproductiva, y los ojos y la médula ósea que está dentro de la columna. Y después los somáticos estocásticos, ¿sí? Que ya son
con mayor incertidumbre, digámoslo así, no tan precisión. Tenemos la médula de vuelta, los huesos, tiroides, mama, pulmón, el embrión y la piel, el estómago, el hígado. Entonces, fíjense, y bueno, después los efectos genéticos, 2 generaciones sucesivas, hay error en la cadena de formación de las células, ¿no? O sea, la matriz de la célula, el ADN de cada una de las personas, tiene errores. Entonces pueden aparecer cualquier problema de 200 importantes enfermedades. Pueden aparecer. Entonces, fíjense, esta slide, esta filmina, es importantísima, porque acá hablamos de esterilidad, tumores, leucemia, para el que no lo sabe, es el cáncer a la sangre en los bebés, ¿sí? El embrión y el feto. Entonces, tumores. Entonces, es un tema delicado, ¿por qué? Porque nadie quiere invertir en problemas de salud de la gente. ¿Ah? Nadie quiere tener problemas de salud en la familia, en los hijos, en los amigos, en lo que sea. Nadie le quiere provocar un mal a nadie. Entonces, esta slide es la importancia de el riesgo de manejar este tipo de centrales eléctricas, ¿no? Entonces, fíjense que empezamos a ver lo que causa impacto. ¿Por qué? Pues esto va al medio ambiente, esto está en el aire libre, cuando ustedes van a embalse pueden estar sufriendo esto. Por supuesto que son valores elevados, 50 rats año, es elevado, 20 rats año, 25, pero fíjense que son exposiciones que pueden causar este tipo de enfermedades. Es importante que lo quiero destacar, porque aparte de todo lo que se habló hasta ahora, este es un punto clave. Pasa, Mati. Bueno, como dijo ahí el ingeniero, y para terminar cerrar con el tema de la salud, para evitar todos los problemas que son de salud hay valores de dosis máximas que son permisibles para evitar todo lo que son las enfermedades que mencionamos anteriormente. Para la población general, la dosis máxima que se permite es de 1 milisievert por año y eso es lo que asegura que no vamos a tener ninguna enfermedad con origen en radiaciones ionizantes. En cambio, esos son para población general, es decir, que no trabajan profesionalmente con radiaciones nucleares. En cambio, para cualquier persona que trabaje con radiaciones nucleares, el valor se multiplica por 50, es decir, en un año el máximo permitido es 50 milisievert por año y además tienen la limitación de que en 5 años no pueden superar los 100, es decir, que si en un año tienen 50, llegaron al límite, y en otro año llegan al límite de vuelta, ya no pueden seguir trabajando hasta que se cumplan los 5 años. A veces tenemos las diferentes unidades que son el REM, el RAD y el Sievert o el Gray, es de acuerdo al sistema que se utiliza. Acá tengo la equivalencia, que es 0,1 REM por año y equivalente a 1 milisievert por año. Y bueno, acá tengo esta tabla que ha sido cómo ha ido variando esta dosis máxima permisible a lo largo de toda la historia. A partir de 1958 en adelante, a partir de 1956 en adelante, para los trabajadores profesionales y para la población en general, los valores se mantuvieron hasta lo que son actualmente. Pasa, Mati. Eso sería todo lo que se haría con respecto a salud. Bueno, y ahora sí nos vamos a empezar a hablar de todo lo que es el impacto ambiental. Empezando por lo que es la fase de construcción de la central. Esta fase no tiene grandes diferencias con lo que sería las centrales térmicas, por lo que sería muy parecido a ella. Nosotros acá buscamos esta información en la cual dice que para una central que entrega 1000 megawatts eléctricos de potencia instalada, la ocupación del terreno es la siguiente. Y acá hacemos una comparación de nuclear, solar, eólica y biomasa y tenemos que la nuclear ocupa menos espacio. ¿Por qué hicimos esta comparación? Bueno, porque cuando vamos a construir una central tenemos agresión al medio, desplazamiento de población, alteraciones del terreno y patrimonio histórico y cultural, además de todo el valor que puede tener el terreno, ¿no?
Esta imagen es de una central construida en Turquía en el año 2016. Entonces todo lo que sería la fase de construcción en la central sería casi exactamente igual a lo que tendríamos en las centrales térmicas, pero no sería lo mismo que las centrales hidráulicas, ya que en ese tipo de centrales se afectaba demasiado todo lo que es la flora y la fauna del sector, además de que modificamos el cauce del río. Bueno, pasa a la siguiente, Mati. Bueno, así como en las centrales térmicas, el combustible era el petróleo, el gas, acá el combustible es el uranio. El uranio se encuentra en la corteza terrestre y lo extraemos mediante minería, exactamente igual que cualquier otro tipo de minería de metales. Acá abajo pusimos estas dos imágenes, la cual la primera es la mina más grande del mundo, que está en Canadá. Y bueno, acá a la derecha pusimos los países productores de uranio del mundo. El país productor más grande del mundo hoy en día es Kazajistán, pero esta imagen lo que pusimos es que integra a lo largo de la historia cuánto uranio han producido a lo largo de la historia. Es decir, si bien Kazajistán, que ahí lo vemos en el tercer puesto, tiene 2.748 en valor, de que esto está en toneladas, Canadá a lo largo de la historia tiene más del triple. Por lo tanto, destacamos de que Canadá a lo largo de la historia ha sido mucho más constante que Kazajistán, que en los últimos años se ha destacado por la producción de uranio y la extracción. Bueno, y con respecto a Argentina, que sale ahí en el último, hubo minería acá en Argentina en el siglo anterior, desde 1960 hasta 1997, a lo largo de distintas provincias. No hay mucha información de esto en internet, pero lo que se encontró es que este tipo de extracción de minerales en el país se dejó de extraer como último año en 1997 y cada provincia por distintos motivos. Algunas porque se les extrajo todo lo que se pudo, algunas otras porque fue hasta donde se fue más rentable posible, por lo tanto ese fue el último año, en 1997. Luego, en los últimos 2 o 3 años, la CNA, que vendría a ser la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que quería hacer era volver a proliferar la minería de uranio, pero bueno, los conflictos sociales en el país no lo permitieron, es decir, la gente se opone a todo lo que es la minería, y por ejemplo, para mencionar Mendoza, que es una de las provincias que tuvo minería, en el último año lanzó una ley que lo que impide es todo lo que es la minería a cielo abierto y el ácido sulfúrico, que es lo que se utiliza para la extracción del uranio. Entonces la minería acá en la Argentina no está siendo utilizada, sino que lo que se hace es importarlo del exterior. Pasa a la siguiente. Bueno, acá tenemos el proceso de la extracción del combustible, que lo que se hace en primer lugar es se extrae la piedra, por así decirlo, se la muele y luego se la tritura. Luego de molerse y triturarse se le realiza el proceso de lixiviación, que vendría a ser mediante ácido sulfúrico. Lo que hacemos es pasarlo de estado sólido a un estado de polvo, lo pasamos a la solución ácida, luego lo filtramos y finalmente separamos todos los minerales que no queremos obtener para obtener el uranio puro. Los procesos son la lixiviación mediante ácido sulfúrico con esa concentración de 4 gramos por litro. Luego lo filtramos los contaminantes, que son el sílice, hierro, fosfato, calcio, etc. Luego de eso reextraemos el uranio mediante soluciones acuosas. Y finalmente tenemos lo que es la precipitación, que la precipitación consiste en pasar del estado líquido al estado sólido mediante lo que es el amoníaco gaseoso, formando lo que es el yellow cake. Ahí en el cuadro rojo está ahí todos los procesos que están marcados son esos dos procesos, el número 1 y el número 2, que vendría a ser la formación de lo que es el yellow cake. En Argentina lo que se hace es importar esto, el yellow cake, que es la torta amarilla, y lo que se hace acá es todo el proceso de enriquecimiento, que lo vamos a explicar en las próximas diapositivas entre la empresa Dioxitec. Y bueno, este yellow cake lo que se hace luego de
Luego de extraerse, bueno, se lo seca a temperaturas altas y se lo envasa en tacho de 200 litros. Pasa a lo siguiente, eso sería todo lo que es la extracción del combustible y ahora vamos a hablar del impacto ambiental que tiene la extracción del combustible. Por empezar, tenemos dos tipos de minería, pueden ser a cielo abierto o subterráneos. En el caso de que tengamos minería subterránea, lo que tenemos que tener cuidado es que al haber uranio presente, ahí como indica el cuadrado de abajo, el uranio se va descomponiendo. Naturalmente, como explicó Matías al principio, mediante desintegraciones alfa y beta hasta llegar a un átomo estable. De todas esas desintegraciones, las que están marcadas en círculos son tóxicas, principalmente el radón y el radio, el 226 y el 222. Por lo tanto, si tenemos una minería subterránea, todos los trabajadores van a estar expuestos a un ambiente muy tóxico, sobre todo lo que es el radón, es muy perjudicial para las vías respiratorias. Por lo tanto, se necesita sistema de ventilación y humidificación, por lo que se utiliza muchísima agua para ese sistema. Todo lo que es la producción de desechos sólidos, o sea, lo que se denomina colas de mineral acá en Argentina, todos esos desechos se ponen en una tubería que se construye a propósito y se lo desecha en lo que es un dique artificial que se denomina dique de colas, que se construye en los alrededores de la minería, con el objetivo de poner todo lo que son los desechos. Por lo tanto, todos los desechos que mencioné anteriormente, de los sobrantes del yellow cake, se van directamente ahí a los diques de cola y quedan ahí. Una atenuación para ello, lo que se hace es poner capas de tierra, se ponen en la superficie para evitar que la radiación llegue a la atmósfera. Y otra atenuación que se hace es se utilizan tuberías que van por debajo del dique artificial, con el objetivo de que esa agua no se filtre, sobre todo el radio, porque si esa agua se llega a filtrar, llega a las aguas subterráneas, y si esa agua llega a ser consumida por seres humanos, tiene un efecto muy negativo sobre los huesos. Y bueno, finalmente acá abajo tenemos la vida media del torio, el radio y el radón, que son 77.000 años, 1.300 años y 3,8 días. ¿Qué significa esto? Que bueno, que el torio, que viene compuesto del uranio, es una fuente productiva de radio, y el radio es una fuente productiva del radón, y todo el radio y el radón son dos elementos que son muy tóxicos. Por lo tanto, donde hay uranio tenemos una fuente de torio, que el torio es una fuente de radio y radón, que son dos elementos muy tóxicos para el ambiente. Bueno, pasa a la próxima. Y bueno, para finalizar, todo lo que sería la extracción, tenemos el transporte, que bueno, el transporte de todo para lo que es la producción de energía nuclear mayormente se da en forma marítima, también se da en forma aérea, pero para lo que es energía eléctrica no se da. La forma aérea se da mayormente para todo lo que es diagnósticos médicos y todo eso. Los tachos que son con el fin del transporte, son muy seguros, ya que son ensayados a 5 ensayos distintos, en cual consiste en el primero, en un ensayo de resistencia, que consiste en una caída de una distancia de 9 metros y a distintos ángulos. El piso debe ser de hormigón o de acero, con el objetivo de que tiene que superarla sin romperse. El segundo ensayo es el ensayo de penetración, en el cual el tacho es largado desde 1 metro de altura sobre un punzón de acero y tampoco debe sufrir ningún daño. En el del aplastamiento tenemos un bloque que es aproximadamente 500 kilos a una altura de 9 metros. Debe ser lanzado y tampoco debe recibir ningún daño. Bueno, los últimos dos, uno es térmico y el otro es de presión, que no debe sufrir ningún daño cuando está sometido a temperatura de 800 grados por 5 minutos, y el de inmersión tiene que estar sumergido 200 metros, soportando toda la presión del agua durante 1 hora. Si supera todas estas pruebas, el recipiente es apto para el transporte
de todo lo que es las sustancias radiactivas. Y bueno, y en el cuadrito ese verde lo que dice ahí que el 50% de las sustancias transportadas marítimas, menos del 1% son sustancias peligrosas, radiactivas. Por lo tanto, o sea, todo lo que es transporte de sustancias radiactivas están bastante seguras en todo lo que es las leyes que regulan el transporte. Eso sería todo lo que es la extracción el transporte, y ahora vamos a hablar de lo que se hace acá en Argentina, que vendría a ser el proceso de enriquecimiento del combustible y la finalización, que sería el proceso de la creación de las pastillas. Va a seguir mi compañero ahora. Bueno, buenas tardes. Nada, yo voy a empezar hablando del impacto ambiental en la producción del combustible. Y bueno, lo que se produce es que en la refinería, que es donde se transforma la concentración de uranio en el polvo en dióxido de uranio, en ese proceso de transformación se genera residuos que contienen uranio. Pero ¿qué pasa? Estos residuos se pueden volver a utilizar, se pueden volver a ingresar en el ciclo de transformación. De esta forma se hace iterativamente hasta llegar a un punto en el que los residuos de uranio son menores que los residuos de fertilizantes comerciales que se encuentran a la venta libre. Por ende, como es un circuito cerrado, no se produce residuos de uranio que se tengan que tener en cuenta, pero sí, por ejemplo, cuando se producen residuos líquidos debido a operaciones auxiliares u otras operaciones, lo que se hace es vertir estos líquidos en estanques de retención, y ahí es donde se los trata para dos funciones, que es primero para separar el uranio, que ese uranio se va a volver a utilizar, se lo va a volver a poner en el ciclo de producción de combustible, de la transformación, y después para tratar los líquidos esos que se encuentran ahí. Pasa, Díbela. Bueno, la producción de dióxido de uranio en Argentina lo hace la empresa Dioxitec Sociedad Anónima. Es una empresa creada por el Estado en el año 1982 con el único fin de la producción de dióxido de uranio. En nuestro país, nosotros somos uno de los pocos países que puede hacer todo el ciclo de combustión nuclear. O sea, nosotros lo único que hacemos es importar de afuera la concentración de uranio, y en la empresa Dioxitec lo que se hace es transformarla en dióxido de uranio, y después, pásate a la otra página, porfa. Bueno, ahí en la imagen izquierda se puede ver el ciclo de combustible nuclear que se hace acá en Argentina, que es como decía. Se importa el uranio, la concentración de uranio, después Dioxitec lo transforma en dióxido de uranio, y las otras empresas, como por ejemplo FAE, que es la que fabrica las barras de vainas de circonio, que son también proveídas, esto es una aleación de circonio, denominada también Circaloy, que son también proveídas por otra empresa nacional. Y después tenemos Convar, que por ejemplo es la que elabora las pastillas de dióxido, de donde se coloca el dióxido de uranio, y esas pastillas son las que se ponen dentro de las vainas de las barras, ¿no? Y bueno, y NASA, que es el que distribuye el combustible, ¿no? Los elementos combustibles hasta las centrales. Y acá en la imagen de derecha tendríamos cómo es el ciclo en sí que se explicó anteriormente, que es: se extrae el uranio, se lo pasa el punto 2 y 3 hasta la conversión del uranio a dióxido de uranio, ¿no? Y después, bueno, se fabrican los elementos combustibles y después se lo lleva a la central. Eso es como para más o menos tener una idea del ciclo, ¿no?
Bueno, pásate a la siguiente, porfa. Acá tenemos lo que venía explicando anteriormente, que es las pastillas de uranio, ¿no? Se coloca adentro el dióxido de uranio, estas pastillas se las apila en una vaina, que luego se las pone en una varilla y todo un conjunto de varillas es lo que se denomina el elemento combustible. Pasa. Bueno, y el impacto ambiental durante la operación se divide, durante la operación de la central pueden ser 3 tipos. Tenés la contaminación térmica, la contaminación química y la contaminación radiactiva, ¿no? La contaminación térmica se debe al agua que se toma del mar, agua del mar, río, lago, para el proceso de refrigeración, ¿no? Que después luego se vierte en el mismo lugar y produce un gran impacto en la flora y la fauna, ¿no? Para ello se utiliza las torres de enfriamiento, pero también generan otro impacto que es un microclima y por ello también se puede utilizar lo que se denomina canales de retorno de agua, que son los que se utilizan en la central de embalse. Después se tiene la contaminación química, que, bueno, se produce esta... Era ahí, adelante. Ahí. La contaminación química que se da cuando se para la planta para hacerle mantenimiento o revisión, ¿no? O limpieza también, se realiza una vez al año. En ese proceso de limpieza, lo que se hace es vertir sustancias tóxicas que luego son devueltas al agua donde se produce la toma para el agua de refrigeración. Bueno, también se vierten sustancias tóxicas, ¿no? Que son perjudiciales para la flora y la fauna, lo que provoca también una fuerte contaminación. Para ello se colocan al agua compuestos de cloro, cromatos alcalinos y hipoclorito de sodio, además de que se le hace un tratamiento al agua, ¿no? Y después, por último, la contaminación radiactiva, que es muy pequeña cuando la central está en funcionamiento, pero todos los países tienen sus propias precauciones, como por ejemplo Estados Unidos, que lo que hace es a un radio menor de 3 kilómetros no puede haber ningún tipo de población, y después entre 3 y 38 kilómetros puede haber asentamientos urbanos, pero no más de 25.000 personas, y radios menores de 51 kilómetros tampoco, no puede existir asentamientos con grandes cantidades de habitantes, ¿no? Esto lo que se hace más que nada es por un tema de prevención, por si llega a suceder alguna falla o algo raro, lo que se produce lo que se busca es minimizar el tema de la contaminación, ¿no? Y también que se suele dar otro acontecimiento también es que en la zona donde se vierte el agua, ¿no? de refrigeración, a pesar de que se le hacen grandes controles, ¿no? Del agua que se devuelve al mar para evitar justamente la radiación, la radioactividad, ese tipo de desechos, suele aparecer sobre las plantas acuáticas iones radioactivos, ¿no? Entonces, lo que, bueno, se produce también es que otros seres vivos, o sea, de la fauna acuática, se alimenten de las plantas y que pase que también tengan incremente su radioactividad en los seres vivos, ¿no? En ellos mismos. Entonces, por ahí no es frecuente encontrar, pero tampoco es raro, sería eso. Y por último, los residuos generados, aparte de los que se producen en la fisión nuclear,
Se tienen otro tipo de residuos como son las herramientas de trabajo, trajes y otros que se le realizan, bueno, que más adelante mis compañeros le van a explicar. Bueno, me dio el puntapié mi compañero. Los residuos radiactivos, como ya se dijo, no pueden ser destruidos por ningún medio conocido, por lo que para neutralizarlos, ¿sí? Por lo que para neutralizarlos acudimos a lo que es la desintegración natural. Y de esa forma los isótopos quedan estables y son aptos para ser enterrados, que es el método más confiable hasta el momento. Como fuente de residuos ya lo hemos visto, para no ser redundante, tenemos la medicina, las centrales, la industria y demás. Bueno, ¿cómo se clasifican los residuos? Bueno, lo hacen en base a que la radiación que emiten es función del tiempo, o sea, decae con el tiempo. Tenemos en los residuos nucleares de transición, de media actividad o de alta actividad. Los de transición tienen un periodo corto de desintegración, almacenamiento temporal, tiene una vida menor a 50 años y las fuentes de este tipo de residuos son la medicina y los laboratorios y demás. Puede ser la ropa, las herramientas, básicamente se prensan y se mezclan con hormigón, se forma un bloque y después se introducen biones de acero. Bueno, fue un spoiler ese sobre la gestión. Después tenemos los residuos nucleares de media actividad, que se generan fundamentalmente en el proceso de la fisión, por todos los nucleidos, los radionucleidos hijos que se producen en la desintegración. Son de se pueden dividir en vida corta o de vida larga. Tienen baja actividad específica, generación térmica baja, una vida que va entre 50 a 300 años, los de vida corta tienen menos de 50 en realidad, y los de vida larga pueden llegar hasta los 300 o más. Pero bueno, acá, en este punto, se pueden separar algunos subproductos que son generados en la desintegración para reutilizarlos, ¿sí? Y lo que resta serían los desechos, que deben tratarse en biones de acero con alquitrán, resina y otro, ¿cómo era? Y cemento. Después tenemos los residuos de alta actividad. Los residuos de alta actividad tienen una alta concentración de radionucleidos, por lo que generan mucha energía térmica, ¿sí? Y tienen vida muy larga, que es cuestión de miles de años, y fundamentalmente se producen durante la actividad del reactor. Bueno, se habla un poco ya de todos la familia de radionucleidos que se formaron. Franco estuvo diciendo que están los elementos acá, el torio y esos y demás. Como estoy, con las palabras. Bueno, básicamente estos son los elementos que se derivan de toda la familia de desintegración del uranio, ¿sí? Bueno, transuránicos, para los que no saben, es básicamente elementos
hijos, o sea, radionucleidos hijos, que tienen un número atómico mayor que el del uranio. Trans significa más allá del uranio. Son productos que emiten tanto radiación alfa como beta y gamma. Liberan gran cantidad de energía. Y acá nos interesa recuperar o reciclar productos como el plutonio, como el uranio, también los otros isótopos, y estos terminan siendo desechos, ¿sí? Los desechos ya no le buscamos, el objetivo del desecho ya tiene que ser enterrarlo. En cambio el reciclado le buscamos un uso, ¿sí? Y bueno, después tenemos los residuos generados en la vaina, que comentaba Diego, y en los materiales estructurales, que el más importante me pareció el cobalto 60, que se han hecho bombas de cobalto, se las llama bombas sucias, son muy envenenantes para el ecosistema, y trata todos los problemas que se han mencionado, ¿cierto? Alergia, cáncer, dañar el aparato reproductor del hombre, de la mujer también. Bueno, y después tenemos otros residuos en la minería del uranio, que los desechos quedan en la escombrera directamente. Durante el enriquecimiento del uranio, los residuos que se generan en el proceso y mantenimiento resultante de la purificación del agua en el circuito de refrigeración y desmantelamiento de la central, ahí también se generan distintos residuos que ya se va a ver la clase que viene. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del tema de la gestión de los residuos radioactivos, ya bastante mencionado mi compañero. Vamos a explicar un poco qué es lo que se hace con estos residuos y cómo se los clasifica para su proceso, digamos. La gestión de residuos radioactivos son todas las actividades técnicas y administrativas que se producen desde que generamos el residuo, es decir, en las centrales nucleares sería desde que extraemos el combustible inutilizable, hasta que se almacenan en forma definitiva. Ya explicamos anteriormente que, bueno, el mayor problema con este tema de los residuos radiactivos es que no se pueden destruir. No hay manera de deshacernos de ellos ni de reutilizarlo de manera completa como para decir, bueno, los podemos reciclar. Sí se pueden tratar, enriquecer y volver a utilizarse, pero la porción que se reutiliza es muy pequeña en comparación con la cantidad de residuos que se generan. Entonces, al día de hoy, no se encuentra otra alternativa que enterrarlos. Y enterrarlos, digamos, hasta que en algún momento se descubra qué se puede hacer o hasta que se disminuya su radioactividad. En el tema de la gestión de residuos radioactivos, hay dos medidas que siempre se toman antes que nada y que se procuran, digamos, darle la mayor importancia. La primera medida es hacer todo lo posible para evitar la generación de residuos. Esto es evitar cualquier tipo de actividad o evitar la utilización o la generación de elementos radiactivos lo más que se pueda. La segunda medida es el reciclaje y la reutilización. Es decir, ya que se producen residuos radiactivos, no se pueden evitar algunos, bueno, intentar y buscar la forma y las maneras de reutilizar o tratar estos elementos para que al menos no sean tan contaminantes para el medio. Si es inevitable tanto la producción como... volver. ¿Te vaya? Ahí va. Si es inevitable tanto la producción como su tratamiento, lo único que queda es intentar su gestión, es decir, la gestión se basa en el aislamiento y el almacenamiento definitivo para que
principalmente, bueno, no afecten ni a la vida, ni a las personas, ni al medio ambiente. Ahora sí, dale, Martín. Gestión, bueno, desde el punto de vista técnico, la gestión de residuos radiactivos conlleva la realización de una serie de operaciones. La primera, bueno, segregación y recepción. Básicamente segregación es separar residuos, los que tengan mayor radiactividad de los que tengan menor radiactividad para su posterior tratamiento. Almacenamiento previo. Ya vamos a ver más adelante, pero los residuos, ni bien se sacan del núcleo del reactor, los restos de combustible, tiene una radiactividad elevada, lo que trae en consecuencia, digamos, que emitan gran cantidad de calor, emiten mucha energía térmica por la misma radiación que tienen. Entonces se hacen almacenamientos de distintos tipos a lo largo de que va transcurriendo el tiempo, digamos, para disipar esta energía calórica que queda en los residuos hasta su almacenaje definitivo. Tratamiento, bueno, como hablamos anteriormente, lo que se hace es intentar enriquecer este combustible e intentar reciclarlo, o al menos una parte de él mismo, para volver a reutilizarlo. Solidificación e inmovilización es un poco lo que habló mi compañero, para su almacenaje, para que sea un poco más seguro y más estanco. El envasado, que se va a producir, ya vamos a ver en qué medios, digamos, en qué dispositivos. Y bueno, después pasamos a lo que es el almacenamiento temporal, y el residuo acondicionado significa que simplemente se le sacó un poco de la energía térmica que contenía. Ya vamos a ver también con qué medios. Y bueno, la evacuación o almacenamiento definitivo va a consistir justamente en el almacenaje definitivo de manera que puede ser, vamos a ver también de distintos métodos, pero la más utilizada siempre es la enterrarlos. Lo que es más importante destacar en estas tareas de la gestión de los residuos es que entre actividad y actividad consecutiva siempre se realizan tareas de transporte. Estas tareas de transporte constituyen lo que podríamos denominar como el eslabón débil en la cadena de la gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque todas las actividades, tanto la segregación como el almacenamiento, como el tratamiento, son actividades que están completamente reguladas y completamente seguras, digamos. En cambio, el transporte, si bien mencionó mi compañero anteriormente que la normativa que hay para el transporte de residuos radiactivos es muy estricta y los elementos y los dispositivos que se usan son muy buenos, el tema del transporte muchas veces sucede que no se tiene mucho registro de por dónde va el residuo radioactivo o hacia dónde va. Se transporta, como mostraba en la imagen, por camión o por tren, y esto puede dar paso a accidentes o acciones, digamos, intencionadas con estos residuos que son altamente contaminantes. Pasa, Mati. Mati, ahí va. Bueno, como dijimos anteriormente, para la gestión de residuos nosotros vamos a distinguirlo en residuos de media, baja y alta actividad. Ya bien explicó mi compañero cuál es la diferencia entre este tipo de residuos, pero es principalmente el tiempo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración, que como habíamos visto en Física 3, es el tiempo que el elemento radiactivo tarda en reducir su radiactividad hasta la mitad de su radioactividad, digamos, base. Los residuos de media y baja actividad, por tener un periodo de semidesintegración bastante corto en relación con los otros, corto estamos hablando que tiene periodo de semidesintegración de 30 años y se calculan aproximadamente, obviamente en un promedio general, pero unos 300 años para que carezca de cualquier tipo de radiactividad. Como la radioactividad, como dijimos, es considerada menor, se pueden realizar procesos de enterramiento, tanto en superficie significa que están enterrados a poca profundidad, como a grandes profundidades, mediante losas de hormigón y, bueno, se va a ver más adelante que primero se realiza un correcto envasado del elemento radiactivo y después se entierran.
Estos lugares de enterramiento generalmente se cubren con una capa de material biológico, que es principalmente vegetación, justamente para evitar cualquier tipo de filtraciones, principalmente de agua. Y cabe destacar que es muy importante el encapsulado sea completamente estanco y sea resistente a todo tipo de corrosión y radiación, tanto así como a golpes por cualquier tipo de acontecimiento físico que pueda llegar a ocurrir cerca del lugar de almacenaje. Pasa, Mati. Bueno, acá vemos el envasado. Como dijimos anteriormente, para el envasado se utiliza mayormente bidones de tapa desmontable de metal, y el material puede ser chapa de acero, el carbono, galvanizado o pintada. Los residuos interiormente, como nombró mi compañero anterior, se mezclan con hormigón, básicamente. Se lo coloca con hormigón dentro de los tachos de almacenaje, justamente para inmovilizarlos, para evitar cualquier tipo de movimiento y para generar mayor blindaje ante las radiaciones que pueden llegar a emitir hacia el exterior. Recordemos que el hormigón es un buen material para blindaje junto con el plomo, como mencionábamos al principio. Y bueno, recordar también que las capas de metal de estos bidones son bastante gruesas, también a fin de hacer las veces de blindaje. Pasa, Mati. Gestión de residuos de alta actividad. Bueno, el combustible en el momento que se extrae tiene gran contenido de energía térmica, es decir, por su misma radiación tiene mucha disipación de calor. Una tonelada de combustible, como vemos en el gráfico a la derecha, a lo largo del tiempo va disminuyendo su energía calórica. Pasamos de 2 megawatts en promedio que tiene una tonelada de combustible, ni bien se extrae del reactor. Al cabo de un año, su actividad térmica va a disminuir a 10 kilowatts. Al cabo de 100 años se va a disminuir a 300 watts y a partir de este punto nosotros ya podemos hablar de un almacenamiento definitivo. Como recordamos, la curva de crecimiento es exponencial, entonces al cabo de 100 años ya la disminución a lo largo del tiempo va a ser muy pequeña, pero también así la emisión térmica, por lo tanto ya se puede almacenar de forma definitiva. Juli, en el primer año que se pierde un montón de energía, de potencia, perdón, un montón de potencia, es porque el combustible gastado está dentro de piscinas, ¿cierto? Ahí se pierde casi toda la potencia, toda la energía calórica, y bueno, después cada paso lleva su tiempo, digamos, hasta que al final almacenamiento definitivo. ¿Spoileando? Sí. Ah, bueno. Sí, ya lo vemos más adelante, pero sí, es bien como vos dijiste, el primer tiempo, el almacenamiento que se le da es justamente piscinas, contenidas en cada una de las centrales, que es el medio más efectivo incluso para evacuar el calor y también constituye un blindaje biológico para el tema de las emisiones radiactivas. Ya lo nombramos. Avanza. Ahí va. El almacenamiento temporal, bueno, bien como estábamos explicando recién, es el que se le da, ni bien nosotros sacamos el combustible usado del reactor, su contenido calórico es muy elevado y como decrece rápidamente en el primer tiempo, ni bien lo sacamos, nosotros lo almacenamos, hacemos el almacenamiento temporal, cuyos objetivos son, primero, permitir que la radiactividad decaiga a niveles aceptables. No lo podemos almacenar de forma definitiva, ni bien lo sacamos, porque la cantidad de calor que emiten, no hay medio de almacenamiento definitivo que lo pueda soportar, digamos. Segundo, permitir la vigilancia directa, es decir, nosotros vamos a almacenar estos combustibles principalmente en piletas, que están en todas las centrales nucleares, hay este tipo de piletas. Acá vemos, por ejemplo, la de embalse. La idea es justamente que primero se disipe la energía calórica y segundo, poder tener una vigilancia directa de este tipo de residuos, a ver si se produce alguna reacción indeseada o no. Y tercero, procurar el tiempo suficiente para el perfeccionamiento de las técnicas de tratamiento final,
que es básicamente ver cómo lo vamos a almacenar o en dónde, para bueno, dejarlo almacenado de forma permanente. La estrategia, son las formas de hacerlo. La primera, en realidad, húmedo está al principio porque es lo que se hace siempre, el almacenamiento en piscinas, ni bien se extrae el combustible. Pasado un tiempo, su radioactividad decrece y ahí sí podemos hacer un almacenamiento en seco, en cámaras, cofres de hormigón o contenedores metálicos. Siempre se hace en el encapsulado en cofres metálicos y estos pueden estar en cámaras o incluso en cofres de hormigón más grandes. Y luego ya pasamos al almacenamiento definitivo. Pasa, Mati. El almacenamiento en piscinas, como dijimos anteriormente, es la primera etapa. Se introducen en piscinas, en todas las centrales, y el agua actúa tanto como refrigerante, ya que es un buen medio conductor del calor, como blindaje biológico. Pasa, Mati. Acá vemos un esquema de cómo funcionaría en este tema de las piletas. Voy a ir un poco rápido porque estamos corto de tiempo. Estas filminas después las pasamos para que las puedan apreciar con mayor detenimiento. Los principios básicos, bueno, como dijimos anteriormente, proporcionar almacenamiento seguro, asegurar la protección radiológica y disipar el calor. Las características, bueno, el más usado en el mundo, ya que en todas las centrales nucleares hay de este tipo de piscinas. Pasa, Mati. Luego podemos pasar a un almacenamiento en seco. El combustible se encapsula y se almacena en bastidores tapados con unas losas de hormigón. Estos pueden tener ventilación tanto natural como forzada, para también seguir disipando calor de este combustible, digamos, utilizado. Pasa, Mati. El almacenamiento en cofres de hormigón, bueno, de manera similar a la anterior, solamente que se hace con cofres de hormigón grandes. Ya vamos a ver una imagen de la central de Atucha, donde están, de Atucha no, de Embalse, donde está este tipo de recipientes, digamos. Las ventajas son que tienen, bueno, bajo coste, una buena versatilidad y se construyen según las necesidades, es decir, acorde a mayor cantidad tengamos de residuo, más cantidad de cofres vamos a ir solicitando. Pasa. El almacenamiento en seco, esto principalmente para baja y media actividad, son estos bidones de los que hemos venido hablando y almacenados interiormente con hormigón para hacer de blindaje. Su operación y mantenimiento es más sencillo, son un poco más baratos que todo lo anterior, y bueno, tiene que tener en cuenta que no se puede usar para alta actividad, ya que para alta actividad se usan todos los elementos que vimos anteriormente. Pasa, Mati. Y bueno, por último hablamos un poquito del tema del encapsulado del combustible. Una vez finalizado el tiempo de enfriamiento, es decir, el almacenamiento temporal en las piletas, nosotros vamos a encapsular estos residuos en estos bidones que vimos, que protegen, o sea, están protegidos contra corrosión, tienen buena transmisión de calor y tienen que ser estudiados, eso sí, para que sean compatibles con el medio geológico donde se van a almacenar de forma definitiva. Esto para evitar cualquier tipo de desintegración en biológica que pueden llegar a tener, oxidación y cualquier otro tipo de afectación del medio, y evitar derrames que se puedan producir de material radioactivo que afectaría de forma directa, digamos. Luego estas cápsulas metálicas son llevadas a lo que es el almacenamiento definitivo. El almacenamiento definitivo lo vamos a clasificar en ciclo abierto y ciclo cerrado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al proceso de tratamiento que nosotros le intentemos dar a este residuo. Es decir, ciclo abierto, directamente vamos al enterramiento. Ciclo cerrado, vamos a un reproceso, que es el reproceso del cual habló mi compañero anteriormente, en el cual se intenta enriquecer este combustible para su reutilización.
De este reproceso se recupera muy poca parte del residuo, así que la gran mayoría se termina en desechos que son enterrados igualmente. Seguí, Mati. Y bueno, acá vemos un poquito el tema de los procesos que se hacen en el reprocesamiento. Esta imagen, bueno, la vamos a dejar a disposición. Cualquier duda nos pueden consultar, pero ya estamos casi en hora. Seguí, Mati, que queda la última, que son unas imágenes. Bueno, residuo en Argentina. El residuo en Argentina está a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CENEA, desde 1950, a partir del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos. En el Centro Atómico de Ezeiza contamos con 8 hectáreas destinadas al tratamiento y almacenamiento de residuos de pequeños generadores o los que se utilizan en medicina. Los producidos en reactores de potencia, en los grandes reactores, son almacenados directamente en las mismas centrales, siguiendo obviamente rigurosos procesos de control y todo lo mencionado anteriormente. La estrategia implica decidir el emplazamiento de los futuros sistemas de disposición final de residuos. Y listo, hay 2 imágenes para que vean los chicos. Esto sería el almacenamiento, estos son los cofres que hay en embalse. Seguí, Mati. Y bueno, en Atucha no conseguí imágenes justamente del almacenamiento de residuos. Esta es una imagen aérea, digamos, de las centrales, pero no estaría consiguiendo identificar dónde están almacenados los residuos en todo este conjunto de edificios. Seguramente ya más... No conozco, si no les diría dónde están. El que conoce puede saber dónde están almacenados. Bueno, estamos en hora. Veo algunas caras medio con sueño, pero bueno, la energía nuclear, los efectos son como la electricidad, no se ven ni se sienten al instante. Vale, la electricidad sí se siente, pero es un poco abstracto, ¿no? La radiación no se ve. Entonces, bueno, no se ve como una barrera hidroeléctrica, no se ve como algo que gira, pero es interesante, importante que sepan todos los inconvenientes y todas las ventajas que tiene una pastillita de 10 centímetros, una moneda gruesa. Entonces, la clase que viene seguimos, cuídense, hay mucho frío y hay mucho virus dando vueltas, así que por favor, cuídense porque se agrava en algunos casos el tema. Así que nos vemos la clase que viene, si no hay nada más. Bueno, muchas gracias.